bonita noche. Qué bueno, estamos hoy en doble tanda de bendición. Este es el día que ha hecho el Señor para alegrarnos y gozarnos en Él. Y podríamos añadir, esta es la noche que ha hecho el Señor para alegrarnos y gozarnos en Él, porque tenemos doble tanda de bendición. Comenzamos ahora en este momento con nuestro estudio bíblico y con la secuencia de estudios acerca de la persona de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo de Dios. Así que damos gracias por esa bendición de tener el Espíritu Santo con nosotros, y luego pues continuamos con nuestro culto de oración, donde cada uno de nosotros nos ponemos en posición de intercesores a favor de los que tienen esa gran necesidad de ayuda. Así que, como ya dije, mi tema para hoy es el Espíritu Santo como intercesor y como consolador. Y comenzamos dando gracias al Señor por esa presencia en nuestro ser. Comenzamos agradecidos verdaderamente por tener la persona del Espíritu Santo, no solo con nosotros, sino en nosotros, habitando en nuestro ser, dándole gracias al Señor porque Él es el que nos sostiene, Él es el que nos ayuda para lograr la meta final, ¿verdad? Que es poder reunirnos con Cristo allá en los cielos. Así que, Padre, te damos gracias por esto. Comenzamos diciendo y dejando claro que el Espíritu Santo llega a nuestras vidas por petición de Jesucristo. Precisamente en Juan 14:16, hablando Jesús a sus discípulos, dejándoles saber que ya Él tenía que irse, que ya el plan de salvación estaba completado, había sido consumado, había sido hecho, había sido realizado. Era menester y necesario que Él ahora retornara a su lugar, a los cielos, a la diestra de Dios, como dice en Romanos capítulo 8, verso 34, nos dice que el Señor regresó a la diestra del Padre y que allí está intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces, Jesucristo en la justicia divina, porque es que no podemos separarlos, por más que queramos entrar quizás en acciones controversiales, si son tres, si son uno, si son lo que sea. La verdad que la Trinidad es una sola. Los tres son uno y no se pueden separar. Y Dios tiene un plan un plan de salvación que tiene que ser completado en totalidad. Entonces, habiendo completado la parte de Jesucristo, Jesucristo mismo le dice a los discípulos en Juan 14:16, yo, haciendo referencia a Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y añade el Espíritu de la verdad. Por lo tanto, tenemos que estar claro que la presencia del Espíritu en nuestra vida es un ruego que Jesucristo que hizo al Padre. Y rogar viene de la palabra kaleo, que significa suplicar con una fuerza más grande. Y también el significado de kaleo es invitar a venir. O sea que ese ruego, esa súplica con aquella fuerza que Jesucristo hizo, esa súplica intercesora, porque fue a favor de nosotros, tuvo el efecto de que esa invitación a venir al Espíritu llegara a nuestras vidas y que hoy fuéramos partícipes de esa gracia y de ese favor y de esa presencia tan hermosa. Habiendo dicho esto, ya les dejo saber que es importante que reconozcamos y sepamos también que el Espíritu Santo no es el único intercesor y no es el único consolador. Jesucristo también es consolador y Jesucristo también es intercesor. Y lo vemos aquí. Dice, Él le dijo, y rogaré al Padre y os dará otro consolador. Sabemos que mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, cumpliendo el plan de salvación para cada uno de nosotros, Jesucristo vino a dar alivio a cada una de las personas que estaban en completa aflicción y completa necesidad. Inclusive hay un texto en la palabra dicho por Él mismo que dice que los sanos no tienen necesidad de medicina, sino los enfermos. Entonces, la debilidad que vamos a hablar más adelante es sinónimo de enfermedad
quiere decir que Jesucristo vino a dar consuelo en medio de todas esas situaciones que nos agobian, que nos causan dolor, que nos causan agotamiento. Pero también dice que cuando ascendió al cielo se sentó a la diestra o está sentado en presente, ese es su lugar actual, está sentado a la diestra del Señor, a la derecha del Señor, intercediendo por cada uno de nosotros. Así que esta obra que está haciendo el Espíritu Santo, es importante que sepamos eso y reconozcamos eso. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo rogó por otro consolador, le estaba diciendo al Padre, necesito que uno igual a mí llegue, y el único igual a mí que puede llegar es el Espíritu Santo, es el consolador, porque es Dios mismo, porque es esencia de Dios, porque es Dios. Y es el único que puede entender la posición de cada uno de nosotros, porque está en igualdad con Jesucristo. Así que quería dejarles saber ese dato, y quería dejarles saber entonces qué es un consolador. El consolador en este caso es un nombre, un título que se le da al Espíritu, pero también es una acción, es un verbo, es alguien que viene a actuar a favor de cada uno de nosotros. En el griego, el consolador se define como paracleto, y paracleto es un abogado, es un defensor, es alguien que se ponía al lado de cada uno de una persona que estuviera en una necesidad de que se le hiciera justicia en una actividad legal. Buscando así en las informaciones y en las cosas que leí, llegué a un lugar donde decía que había un poquito de controversia entre que no aceptaban mucho el término paracleto, para consolador, porque al definirse como abogado y como defensor era como ponerle una limitación a la actividad del Espíritu. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos la red más ilimitada del mundo. El Espíritu Santo es la red ilimitada, y por lo tanto era como ponerlo en una posición de que podía ser como eso nada más. Y se surge un poquito de controversia, pero aún así sí el término paracletos se lo utilizan para definir consolador. Otros de estos historiadores que estaban un poquito en desacuerdo preferían utilizar el término confortador. ¿Por qué? Porque el confortador venía de la raíz latina fortis, cuyo significado es valiente, y entonces ese título de valentía lo que hace es que es aquel que viene a darnos vigor, que es aquel que viene a darnos fuerza, es aquel que viene a darnos valor. Entonces, como que era para ellos más claro ese término que decir paracletos, pero como abogado y como defensor. Pero como habíamos dicho que el Espíritu, que el Consolador, que Jesucristo rogó al Padre en súplica que estuviera con nosotros, era igual, en la misma clase, en la misma condición que Él, pues entonces Jesucristo también es nuestro abogado. Por lo tanto, pues el Consolador también es nuestro abogado, y Jesucristo es nuestro intercesor, y también el Espíritu Santo de Dios intercede por cada uno de nosotros. Me quise informar ese dato porque cuando buscamos la definición de confortar, precisamente es dar vigor, espíritu y fuerza. Y cuando buscamos la definición de consolar, es aliviar la pena o aflicción de alguien. Por lo tanto, cuando hablamos del Espíritu Santo como consolador, como paracletos o como confortador, es alguien que literalmente se llama para que ayude en tiempos de dificultad o necesidad. Y literalmente también significa el que es llamado al lado de uno y que sugiere la capacidad para prestar ayuda. En tiempos antiguos este término se utilizaba en las cortes de justicia para denotar a un asistente legal
un defensor o un abogado. Es bien importante que recordemos esta parte donde dice que literalmente el término paracleto significa el que es llamado al lado de uno. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice en el Salmo 46 que Dios es nuestro amparo. El Espíritu Santo de Dios es Dios. También es Dios mismo, es la esencia de Dios, es el corazón de Dios, es el que guarda toda la sensibilidad de Dios Padre. Entonces dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio. Miren cómo lo dice en la versión Kadosh, me gusta mucho la versión Kadosh cuando dice en el Salmos 46, 1 y 2 dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, una ayuda en las aflicciones que han venido sobre vosotros. Entonces, ¿qué sucede? Jesucristo, antes de irse, dejó claro que en el mundo íbamos a tener aflicciones. ¿Y qué son aflicciones? Aflicciones son angustias, aflicciones son estados de tribulación, aflicciones son estrechez, aflicciones es persecución, aflicciones es estamos cuando hay opresión en cada uno de nosotros. Entonces la misma palabra nos dice que el Espíritu Santo de Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y el que nos va a prestar y va a brindar esa ayuda en ese momento en que estamos, que vienen todas y cada una de esas aflicciones. Y ese es el trabajo del Consolador, estar a nuestro lado para brindarnos esa ayuda. Yo sé que quizás están pensando, ¿verdad? Pero si el Espíritu Santo está en nosotros, sí, es una realidad. La presencia del Espíritu Santo en nosotros no es para todo el mundo. Es precisamente para aquellos que son llamados hijos. Y aquellos que son llamados hijos han recibido a Jesucristo como Salvador. No todo el mundo es hijo de Dios. Lamentablemente, no todas las personas reciben a Jesucristo como Salvador. Cuando nosotros reconocemos y somos convencidos por el Espíritu, porque así nos dice la palabra y así nos enseña, nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador y pasamos a una posición de creación o de criatura a una posición de hijos. Y cada hijo del Señor tiene el privilegio y tiene la oportunidad de poder tener al Espíritu Santo dentro de sí, porque ya nuestro cuerpo se constituye como templo del Espíritu Santo. Y esa dinámica de templo y esa palabra de templo nos hace ver que el cuerpo que es templo es la habitación donde el Espíritu Santo va a estar. Por eso no todo el mundo tiene al Espíritu Santo dentro. Nosotros sí lo tenemos dentro, pero en la actividad de Consolador es un llamado a estar al lado nuestro. Y más adelantito vamos a explicar y vamos a decir por qué cuando entremos en la parte de intercesor. Porque no estamos fuera de contexto. Todo se alinea y todo es, la verdad del caso es que cobra sentido. Siempre me gusta hacer la salvedad de que esto que yo puedo estar trayéndole a ustedes es algo que se añade a lo que ya ustedes han aprendido o a las revelaciones que cada uno de ustedes han tenido. Esta no es una verdad absoluta. Esto es lo que el Espíritu Santo de Dios me revela a mí en este momento para poder transmitirlo a cada uno de nosotros y sobre todas las cosas, en principio, ministra mi vida, me enseña a mí, para entonces yo poder transferirlo a ustedes. Por lo tanto, esto es algo que se añade siempre a cada una de las revelaciones que podamos tener y bendito sea el Señor que pueda abrir la curiosidad y pueda abrir ese deseo en cada uno de ustedes de poder seguir auscultando y buscando y escudriñando y queriendo conocer en totalidad la persona del Espíritu, porque estamos en camino y estamos en camino a esa perfección, estamos en camino a poder conocer al Señor. Entre tanto, aquí estamos en un proceso de aprendizaje, pero el Señor nos permite ir conociendo de sí, conociendo de su esencia, conociendo de esta presencia que es tan vital y tan importante para nosotros hoy como creyentes, el poder reconocerla en nuestro ser y poder vivir bajo esa presencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hablamos dicho que el Consolador
es aquella persona que se llama y está al lado nuestro para ayudarnos en todas y cada una de esas aflicciones, de esos agobios, de esas tribulaciones, de esas persecuciones, de esa opresión, de todas esas situaciones que vamos a estar viviendo. Mientras estemos aquí en la tierra, nosotros estamos en un campo de batalla. Nosotros tenemos claramente que la actividad del mundo va a venir contra nuestra enseñanza, contra lo que nosotros somos, por cuanto nosotros no somos de este mundo y nosotros estamos prestados aquí, pero tenemos que batallar en este mundo. Entre tanto somos llevados a nuestro lugar donde está verdaderamente nuestra ciudadanía, como dice la palabra del Señor. Y por eso tenemos que entender que las leyes y la actividad de este mundo va a estar contraria a los deseos del Espíritu. Y entonces eso nos produce a nosotros todo tipo de aflicción, todo tipo en el que podemos estar agobiados, angustiados, afligidos, oprimidos, desesperados, desesperanzados. Y entonces, miren lo que dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo 4, versos 8 al 9, que es una actividad precisamente del Consolador, de la persona del Consolador estando a nuestro lado. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Y saben por qué digo que es una actividad de consuelo? Porque en medio de las aflicciones que dijo Jesucristo que nosotros íbamos a tener, porque Él lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y allí comienza a decir que va a enviar al Consolador en medio de estas aflicciones, lo que es la tribulación, pero no en nosotros cae la angustia, en apuros, pero la desesperación. El Consolador no permite que en medio de esa aflicción estemos desesperados, perseguidos, pero no estamos desamparados. La acción del Consolador es que no nos desampara, está con nosotros, está en nosotros, brindándonos esa ayuda y ese pronto auxilio que necesitamos en medio de esa aflicción, y que podemos estar derribados en los momentos en que estamos, que ya no podemos más, que dijimos, pusimos un alto, pusimos un hasta aquí, donde quizás la fe se baja, se pone en low battery, como dice así, y piensa, sale el diagramita de la batería y empieza a palpear como que ya no hay mucha fuerza. Dice que aun cuando estamos derribados en ese momento, no estamos destruidos. ¿Por qué? Porque la actividad del Consolador no permite que nosotros caigamos en destrucción, porque una persona que está destruida es una persona que lleva a muerte, es una persona que ya no tiene esperanza. Pero nosotros sí tenemos esperanza de vida. Tenemos que pasar por aflicciones, tenemos que pasar un periodo de aprendizaje que fortalece nuestra fe, pero que también muestra en nosotros la actividad de Consolador, la actividad del Espíritu Santo, de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Pero nosotros tenemos el Espíritu de vida en nosotros. Jesucristo murió y dice la palabra que resucitó para darnos vida y vida abundante en Él. Y la vida que nosotros tenemos, la tenemos a través de ese Espíritu de vida que está en nosotros. En nosotros hay una parte, como tripartitos que somos, una parte que es el Espíritu de nosotros. El Espíritu que está en nosotros es la línea de conexión con Dios Padre, es la parte santificada en nuestro ser, que cuando es alimentada, que cuando es trabajada en el Espíritu, en la intercesión del Espíritu que vamos a ver más adelante, es la que nos fortalece y nos ayuda a vencer esta naturaleza pecaminosa, esta carne que quiere ir de continuo al mal, que quiere ir contrario siempre a la voluntad del Espíritu, y no se puede sujetar. Dice Pablo que no puede sujetarse porque es contrario al Espíritu, al igual que el Espíritu es contrario a la carne. Y eso es bien importante que lo tengamos claro, esa postura del Espíritu Santo, de que viene en nuestra ayuda, en nuestro auxilio, que es el que nos consuela, que es el que nos va a levantar en medio de esas aflicciones, y que sobre todas las cosas es el enviado
de Dios Padre a nuestras vidas por la acción intercesora, por ese ruego y esa invitación a venir, como define el término caleo, esa súplica vigorosa, esa súplica con grande fuerza y esa invitación a venir que hizo Jesús a favor nuestro. Entonces, por lo tanto, ya hemos visto un poco de lo que es el Consolador. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo como intercesor? El intercesor también es un nombre del que se le da al Espíritu Santo. Por lo tanto, también el intercesor es aquel que intercede. E interceder es un verbo, es una acción. O sea, que el que consuela, el Consolador acciona dándonos consuelo. El intercesor acciona poniéndose en la brecha a favor de cada uno de nosotros. En el diccionario castellano, la palabra interceder significa hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal. En su etimología procede del latín intercedere y significa ponerse en medio, intervenir. Sus componentes léxicos son el prefijo inter y el prefijo cedere, que inter significa entre y cedere caminar. O sea que el intercesor, el Espíritu Santo como intercesor, es que Él es el que camina entre nosotros, camina en posición, se pone en favor de nosotros, camina entre nosotros. También significa dar un paso al medio o ponerse donde se produce el conflicto. Así que la actividad intercesora del Espíritu Santo es aquella que se pone donde se produce el conflicto. Y algo muy importante que debemos saber o debemos recordar, porque ya lo sabemos, es que cuando nosotros sabemos que orar es hablar con Dios. Y cuando nosotros hablamos con Dios acerca de nosotros, es una oración. Pero cuando nosotros hablamos con nosotros en favor de otros, es una intercesión. Es un acto de intercesión. Es lo que el Señor nos pide a través de su palabra en todo tiempo, cuando podemos buscar un sinnúmero de versos muy conocidos por cada uno de nosotros. Orad los unos por los otros, rogad los unos por los otros, ámense los unos a los otros. O sea, toda la actividad y la enseñanza de Jesucristo es en favor de los demás. Entonces, cuando nosotros hablamos de nosotros mismos, hacemos una oración al Padre en favor de nosotros, de nuestras necesidades, de lo que nos aqueja, de todo lo que pues, nos interesa que Él sepa de nosotros. Pero cuando nosotros nos ponemos en esa posición, cuando nosotros nos vamos a intervenir en favor de otro, cuando nosotros hablamos en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal, entonces eso es una oración intercesora. Y la oración intercesora tiene que tener un efecto. La oración intercesora no es el tipo de oración que solo va y se queda allí. Digo, sabemos que toda oración, el Señor tiene una contestación y un momento justo y preciso para que esa respuesta llegue a nuestras vidas. Pero siempre en cada oración que hacemos, sea para nosotros, para el bienestar de nosotros, o sea en favor de otros, tiene que haber un efecto positivo. Y el efecto positivo es que en nosotros se completa y se cumple la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es fácil de entender. ¿Por qué? Porque Dios no piensa como nosotros. Nosotros tenemos nuestras limitaciones, nosotros vemos lo que está de frente, nosotros nos imaginamos quizás lo que puede haber detrás de una pared. En mi caso, yo sé lo que hay detrás de esta pared porque conozco mi casa, pero más allá de eso no puedo indagar y no puedo saber. Pero Dios conoce todas las cosas y la palabra nos enseña, nos dice claramente que los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos, inclusive nuestros caminos no son sus caminos, porque sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos. El Señor tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Por lo tanto, para nosotros ver que la respuesta a nuestra oración es la voluntad de Dios, a veces creo que es
difícil de comprender. Y solamente lo vemos cuando todo el panorama se completa. Entonces decimos, oh, era menester y necesario. Wow, por eso es que pasó esto que pasó. Ahora entiendo el por qué tuve que vivir esta experiencia. Pero como en el momento que estamos, en esa debilidad, en ese momento de aflicción, no tenemos esa capacidad física y humana en nuestra naturaleza de poder entender el propósito de Dios, que es que se complete la voluntad, el propósito del Espíritu, que es que se complete la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, por eso es que necesitamos la intercesión del Espíritu a nuestro favor. Habíamos dicho que el Espíritu Santo es intercesor, pero no es el único intercesor que tenemos. Jesucristo es intercesor, y en Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5, conforme a la versión K2, dice, pues Jehová es uno, y hay un solo mediador entre Jehová y la humanidad, Jesús, el Mesías humano, él mismo. En otra versión, la versión Reina Valera, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, eso añade a lo que habíamos dicho anteriormente, que el pedido del Consolador que Jesús había hecho al Padre era que enviara uno de la misma clase, uno igual a él, uno que fuera idéntico, por así decirlo, a él. Pero hay un detallito que vamos a ver ya mismito, en la que el Espíritu Santo de Dios pues no está en igualdad con el Jesucristo. Ok, esta definición, de acuerdo a la concordancia Strong, el número 5241, este término el término de interceder significa interceder por causa de, en nombre de y para el bien de. O sea, esta acción de ponerte a favor o ponerte en la brecha por alguien es lo que se llama intercesión. Pero en hebreo, me gustó mucho esto cuando lo leí, porque me estuvo hasta cómico y ya verán por qué. En hebreo, el término interceder significa paga. No sé si se pronuncia así, se escribe paga, pero tiene dos rayitas encima. No sé cuál es el significado de esas dos rayitas o el sonido que pueda tener. Pero este término en el hebreo significa paga, que originalmente se define como atacar. Y más adelante, en un sentido bueno, se nombraba como asaltar competiciones. Cuando el asalto, o sea, la intercesión es un asalto, es un ataque, es un llevar un sinnúmero de peticiones. Cuando ese asalto era a favor de otros, entonces es que se le llamaba y tenía el término de interceder. Y el asalto, a pesar de que lo vemos en términos de delito, de algo que pudiera ser malo, pero aún la misma definición podemos sacarle una oportunidad de bien. Y dice que el asalto es algo que ocurre inesperadamente, es arremeter contra algo o alguien, irrumpir en un lugar o atacar. Es un acto violento. Y habíamos dicho anteriormente que el reino de los cielos hace fuerza, y solo los valientes, y en otras versiones dice, y solo los violentos lo arrebatan. O sea que cuando nosotros estamos en una posición de debilidad, viene el intercesor y ¡pángara! Ataca y se pone en esa posición de guerra, y se pone en esa posición de lucha. El apóstol Pablo definía, cuando hablaba de oraciones, el término en griego muchas veces indicaba lucha. La oración es una lucha, una intervención violenta. Entonces, cuando viene este mover de debilidad, donde estamos en ese movimiento de aflicción, el Espíritu Santo como intercesor viene y ataca y asalta y se pone en la brecha.
y entonces comienza a hacer lo que Él corresponde hacer. Pero ¿qué sucede? Aquí es donde le decía que había un poquito de diferencia entre lo que era el intercesor Jesucristo y el intercesor Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que precisamente el Espíritu Santo de Dios es santo. Vive en un estado de santidad, en un estado de limpieza, en un estado de pureza. Por lo tanto, los pensamientos y las acciones del Espíritu no pueden ser evaluadas, o no pueden ser, el término, como diría, comparadas. No pueden ser comparadas con la manera en que nosotros podemos actuar. ¿Por qué? Precisamente por la santidad. Nosotros somos seres completamente emocionales, y la emoción es un problema para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el verso dice, el verso de Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda, o sea, esta acción de ayuda proviene del Consolador, en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. La emoción hace que nosotros no sepamos pedir de la manera que es conveniente. ¿Por qué? Porque para nosotros, cuando pedimos, dice en Proverbios 16, el capítulo 16, verso 2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Y cuando buscamos el término debilidad, entonces nos damos cuenta que la debilidad es una cualidad de débil. Y débil, a su vez, se define como el que sufre un descenso o privación de fuerza. La debilidad es sinónimo de agotamiento, de extenuación, de flaqueza, decaimiento, desfallecimiento. Describe a un ser humano sin fuerza, dominado y sin energía. Me llama mucho la atención porque precisamente en este verso, cuando habla de debilidad, habla del término asteneia, que significa enfermedad o debilidad. Pero en este punto el apóstol Pablo, que fue quien escribió, ¿verdad?, esta carta a los romanos, utiliza este término de debilidad para referirse a menudo a la fe inmadura, que no tiene la visión clara de lo que es importante ante Dios y de lo que es solo creencias y prácticas ligadas a una cultura. O sea, esta fe que habla aquí, esta debilidad que habla el apóstol Pablo, es la que no sabe discernir. Es la fe que no puede discernir, que no puede identificar lo que es bueno o lo que es malo. Y el discernimiento precisamente es un regalo del Espíritu Santo de Dios, y el discernimiento es una actividad del Espíritu, porque el discernimiento es el que precisamente entra y escudriña lo que hay en el corazón. Entonces, cuando el verso nos dice en la actividad intercesora del Espíritu, no sabemos pedir como conviene, porque en ese momento de decaimiento, y en esta parte yo la quiero alinear precisamente a nosotros como ministros. ¿Por qué? Porque precisamente este capítulo 8 habla de los hijos y habla de este privilegio de poder tener al Espíritu Santo de Dios por cuanto somos hijos. Entonces es para nosotros este estado en que muchas veces como ministro, como siervos del Altísimo, como personas que amamos al Señor, caemos en un agotamiento físico, caemos en un decaimiento espiritual, caemos en un momento en que podemos decir hasta aquí llegué. Y yo sé que todos hemos pasado por esa situación. Y yo sé que todos, ay santo, siento la presencia del Señor bien fuerte. Ay, disculpen. Y todos caemos en esta posición en la que queremos tirar la toalla, en la que a pesar de que amamos al Señor y estamos convencidos de que el Señor es nuestra ayuda,
Dice la palabra del Señor en el verso base que estamos utilizando, que el Espíritu Santo intercede por nosotros en nuestra debilidad con gemidos indecibles. Los gemidos son un sonido, los gemidos son una queja, los gemidos son inclusive un movimiento. Cuando nosotros estamos en dolor, a veces no necesariamente necesitamos palabras. Las personas que nos ven en un estado doliente, en un estado de queja, de angustia, se dan cuenta inmediatamente sin que nosotros emitamos una sola palabra de que algo está sucediendo, de que algo está pasando por nuestro ser, que nos está creando un dolor, que nos está creando un quejido, que algo está sucediendo con nuestra vida. Entonces, ¿qué sucede? Recordemos que el Espíritu Santo de Dios precisamente vive en santidad y no puede pensar y no conoce, y aunque me digan, uy, se pongan así, le voy a explicar, no conoce el dolor de la manera que nosotros lo conocemos. Porque vuelvo y le digo, el Espíritu Santo es espíritu, no es carne. Y sobre todo está en un estado de santidad. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, la intercesión del Espíritu se basa en ir al experto. Cuando nosotros tenemos esa única dificultad en querer hacer algo que no sabemos, por ejemplo, como yo no sé la tecnología mucho, pues entonces, ¿qué hago? Cuando surgen estas cosas, tengo que recurrir a quien yo entiendo que es experto y que sabe que en este caso, pues es nuestra pastora, ¿verdad? Y ella es la que se encarga de organizar las cosas para que todo quede lindo y ustedes lo puedan visualizar. Yo no sé a poner una postura. Por eso era que le decía acerca de que recordáramos que el Consolador estaba al lado, porque cuando nosotros estamos en una posición de dolor, en una posición de debilidad, donde nuestro cuerpo se encoge, donde nuestro cuerpo hace movimientos, es el Consolador el que nos levanta. Pero el Espíritu Santo de Dios se pone en la brecha y va directamente donde el experto, donde el varón de dolores, que es Jesucristo, y va directamente donde Jesucristo. Y entonces ese gemido, ese dolor, se entrelaza nuestro espíritu con el Espíritu Santo de Dios y va directo a Jesús y se procesa a través de Jesús. Todo se procesa a través de Jesús, que es el único que puede entender esa queja, el único que puede entender ese sonido que se emite de dolor en medio de nuestra debilidad. Por lo tanto, cuando ese dolor, ese gemir, esas palabras que no se pueden decir, porque cuando estamos angustiados llega un momento que nosotros no queremos hablar. Aunque este no es precisamente la definición que se trae en indecible. La verdad que indecible son palabras que no se pueden pronunciar, porque recordemos que el Espíritu Santo es santo. Y quizás usa palabras que nosotros no tenemos la capacidad, no las podemos recibir en nuestro oído, no las podemos decir. Pablo decía que hubo un hombre que fue al tercer cielo y escuchó unas palabras inefables que el humano no está capacitado para poder escucharlas. Entonces, el Espíritu Santo en su posición de intercesor va directo a Cristo, al que conoce, al que tiene el conocimiento de lo que es la debilidad, al que se agotó, al que se atribuló, al que vivió en tristeza, al que llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, al que es conocedor de la situación que nosotros estamos viviendo. ¿Para qué? Para que entonces dice en el verso 27, más que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. La intención, en este término de intención aquí es propósito. ¿Cuál es el propósito del Espíritu? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede, conforme a la voluntad de Dios se pone en la brecha por cada uno de nosotros los santos, los que hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. O sea, el propósito de Jesucristo, la acción de Jesucristo como intercesor, viene el Espíritu, se humilla, se pone en una posición de humildad, va directo al experimentado, procesan
el dolor puede traducir, puede entender eso que Él está llevando. Entonces, eso el Padre lo recibe, porque el Padre, acuérdense que la posición de Cristo allá arriba, sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Entonces Dios Padre nos ve a través de Jesús, o sea, Dios Padre nos ve a través de la intercesión de Jesucristo, y el Espíritu Santo de Dios va donde Jesucristo, la conexión, el mediador, para que entonces nosotros podamos, el Espíritu pueda, elevarnos y orar e interceder conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que tenemos la capacidad de que en medio de la angustia, en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, en medio de cualquier situación, podemos recibir el ánimo, el vigor, la fuerza, la valentía de enfrentar, y podemos pararnos y podemos decir: yo sigo adelante sin importarme qué. No son palabras nuestras, es la intercesión del Espíritu en medio de nuestra debilidad, para que nosotros podamos cobrar esa vida, ese ánimo y seguir adelante. Por eso es que la palabra dice: diga el débil, fuerte soy. Y Pablo añadía más y decía en 2 de Corintios capítulo 12 verso 9, Pablo sabe que tenía un aguijón y tenía algo por lo que él oraba al Padre que le quitara. Dice que 3 veces le pidió, pero el Señor le contestó y le dijo: pero me ha dicho, esta es versión Kadosh también, mi favor es suficiente para ti, porque mi poder llega a la perfección en la debilidad. Por lo tanto, estoy feliz de jactarme de mis debilidades, para que el poder del Mesías descanse sobre mí. La palabra de Dios dice, Jesucristo mismo dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. El poder del Mesías que habla aquí es la presencia y la unción del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Por lo tanto, cuando el Señor le dijo a Pablo: bástate en mi gracia, en mi favor, en el don de la salvación que te he dado, porque mi poder llega a la perfección. Y esa palabra perfección es cumplimiento, es consumación, es que se completa. O sea, que la obra que hizo Cristo, la continuidad del proceso de salvación, se completa a través de nuestras debilidades, por la unción del Espíritu Santo de Dios, por la unción y por la acción del Espíritu Santo de Dios en medio de nuestras debilidades, porque el poder, Él es el poder del Mesías. Él es quien nos da la capacidad. Entonces, cuando vemos esa alegría, por eso Pablo decía que me jactaré de mis debilidades, porque el Espíritu Santo de Dios se completa y termina, consume su acción. El proceso de salvación termina en la consumación de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, quien nos ayuda en medio de nuestras debilidades. O sea, nosotros recibimos a Jesucristo como nuestra salvación, hacemos lo que se llama la profesión de fe, hacemos lo que se llama la conversión, el cambio de vida. Pero ese seguimiento, ese tiempo de preparación que nos resta, entre tanto Cristo viene a buscar, es el cumplimiento del proceso de salvación. Es donde podemos decir nuevamente la frase que dijo Jesús en la cruz del Calvario: consumado es. Todo se completó. Todo se completó, el panorama llegó a su fin, todo está completado, todo está hecho. El plan de salvación está completo, porque la obra intercesora del Espíritu Santo perfecciona nuestras vidas en medio de la debilidad y no nos permite tener muerte, sino vida. Santo, santo, santo. Yo, como persona que entiendo que el Señor ha puesto un corazón intercesor y que es un ministerio en mí, puedo saber y reconocer, aunque no puedo comparar mi intercesión con la intercesión del Espíritu, pero puedo entender que ese sonido, que ese dolor, que esa queja sin palabras, esto les dejo saber, es importante que sepamos que el Consolador levanta nuestras vidas, que la labor del Espíritu Santo como Consolador es suprimir
O sea, esto es eliminar u omitir nuestra incapacidad